Señores, este es nuestro primer live del año y yo estoy emocionada de poder compartir una palabra de ánimo para ti, mi hermana, o para los padres que me estén escuchando hoy. Pero también quiero darles la bienvenida a todas las madres que se unen a nuestra comunidad, que sepan que estamos aquí para proveerte herramientas y que puedas fortalecer la relación con tu hija y que juntas puedan acercarse más y más a Jesús. Soy Marlene Luna, directora de Chica Verdadera, y para mí siempre es un gusto poder estar por aquí y compartir una palabra de ánimo con ustedes. Bueno, si nos sigues en nuestra comunidad, ustedes saben que tenemos un webinar el 20 para todos los padres, a las mamás, a sus esposos, hermanas que trabajen con niños en la iglesia. Queremos que no te pierdas este live, que estés ahí presente, porque vamos a estar hablando sobre un instrumento, algo vital que no puede faltar en nuestro hogar. Y si no te has suscrito, yo quiero que ahora mismo o cuando terminemos el live, tú vayas y te inscribas a ese webinar. Yo sé que va a ser de gran bendición. Estará mi pastor hablando sobre este tema tan importante. Se llama Celso Pérez, y para mí es un privilegio poder traerles este tema y que sea de edificación para tiempos como estos, mis hermanas. Así que les mando un saludo a todas las hermanas que se están conectando por aquí, y quiero compartir cómo nosotras podemos ayudar a nuestros hijos a permanecer en la palabra de Dios. Yo creo que hoy en día es un desafío. Quizás madres nos encontramos con nuestras agendas llenas o no sabemos cómo hacerlo. O es un desafío tal vez porque no ves el interés que pone tu hija o tu hijo en querer leer la palabra de Dios. Y eso quizás te como que tú quieras tirar la toalla y rendirte y decir, bueno, yo no puedo con esto. Ya, voy a soltar la toalla. Pues déjame decirte, no te rindas, tenemos esperanza. Como padres, yo sé que nuestro corazón está en querer ayudar a nuestros hijos, ayudarles a crecer en fe y a permanecer en la palabra de Dios. Y nuestros hijos, mis hermanos, son como una semillita, imagínense un macetero que está en tierra, en una tierra fértil, una tierra muy buena, y que nosotros simplemente empezamos a sembrar la semilla y a regar esa semilla para que esa semilla pueda crecer. Nuestros hijos necesitan una tierra buena, ¿verdad? Y necesitan ver, mis hermanas, cómo nosotras vivimos en fe y cómo nosotras vivimos nuestra vida diaria amando a Cristo, leyendo la palabra, sirviendo a los demás, sirviendo a nuestra familia. O sea, nosotras, para que nuestros hijos permanezcan en la fe, tienen que ver eso en nosotras. Nosotras somos su ejemplo a seguir. Así que cuando nosotras nos detenemos a leer la palabra de Dios, cuando nosotras sacamos tiempo para orar, cuando sacamos tiempo para enseñar a nuestros hijos, simplemente quizás sentarnos y decirle, déjenme leerles esto que he aprendido, y sentarte con ellos y leerlo. Quizás cuando son pequeñitos tu desafío es que no se están tranquilos, Marlene. O sea, es que si tú ves este tiempo en mi casa, no se están tranquilos. Pues déjeme decirle a mi hermana que no está sola. Igual pasa en mi casa. Esta es la expectativa que nosotros creemos. Bueno, que las niñas van a estar bien tranquilas, sentadas, mientras mi esposo o yo leemos una porción de la palabra y la podemos discutir y todo, y hablar y orar juntos. Pero en eso se corrige mucho, se les llama la atención, o hay muchas preguntas de por medio también. No es un momento perfecto, pero sé que lo que se está sembrando ahí va a dar fruto a su tiempo. Así que no desmayes, disfruta ese momento, y aunque quizás haya mucho movimiento, trata de siempre guiarles a lo que dice la palabra de Dios. Mi hermana, yo me he dado cuenta en esos días, tenemos el reto de leer la Biblia durante el año y tomar porciones de la palabra de Dios que podamos memorizar juntos.
Señores, y yo me he dado cuenta de que mis hijas tienen preguntas muy profundas sobre la Biblia, muy profundas. Y ese es el mejor momento donde podemos detenernos a hablar del tema. O quizás hay una que está un poquito inquieta y yo la puedo jalar, ven, lee tú. A veces no tienen el ánimo de leerlo. Y a veces le tengo que decir, mira, esa es la realidad de nuestro corazón. A veces no tenemos el ánimo de leer la palabra de Dios, pero este es como nuestro alimento. Esto es la palabra de Dios, es que nos sostiene y la que nos ayuda a permanecer en un mundo donde hay tantas mentiras allá afuera. Entonces, quiero animarte, mi hermana, a primero que tú seas el ejemplo para tus hijas, que tus hijas te vean leyendo la palabra, que tus hijas te vean compartiendo la palabra con otros. Eso es lo primero. Y me encanta la porción de Segunda de Timoteo, que la quiero compartir contigo rapidito. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15, que es cuando Pablo escribe esto a Timoteo. Señores, esto tiene una verdad tan linda y tan hermosa. Y oigan lo que dice aquí, en Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, pero persiste, esto es Pablo diciéndole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me encanta, señores, porque la mamá y la abuela de Timoteo invirtieron desde la niñez en Timoteo. Y él le dice, oye, permanece en lo que has aprendido. Es importante que desde que nuestros niños están ahí, desde bebecitos, desde que están incluso en el vientre, nosotros podamos leer la palabra de Dios, podamos guiarles, contarles las historias, los milagros que Jesús hizo, cómo eso se ve en nuestras vidas, qué Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha ayudado a crecer más en Él. O sea, mis hermanas, cuando nosotras leemos la Biblia, tiene que haber una transformación en nuestras vidas, porque aprendemos más sobre el carácter de Dios y eso nos ayuda a ver a nosotros y nos confronta y nos enseña y nos instruye, y que nuestros hijos vean eso, que la Biblia no es simplemente para encontrar un versículo que pueda saciar mi necesidad. Es aprender más de su carácter, es conocerlo a Él, es imitarlo a Él. Entonces, es un reto que tenemos, mis hermanas, por delante, pero yo sé que con sacar de nuestro tiempo, ser intencionales en leer la palabra de Dios, en memorizar versículos, en tenerlo en lugares específicos en nuestras casas, que nuestros hijos vean cuánto valoramos esto más que cualquier otro libro, más que cualquier artefacto celular o más que las redes sociales, que ellos vean que esa es nuestra prioridad. Y así como Pablo animaba a Timoteo y le decía, hey, persiste en esas enseñanzas que aprendiste desde tu niñez, me da a mí una lección de vida. Yo le doy gracias al Señor que nací en un hogar cristiano y que tuve a mi familia que invirtió en mi vida, que sacábamos tiempo devocionales, no siempre era algo divertido, pero hoy en día recuerdo eso y atesoro esas memorias en mi corazón y quiero pasarla a mis hijas. Lo que siembras en tus hijos hoy, mi hermana, impacta generaciones. Y más que nunca necesitamos ser intencionales. Quizás tú digas, Marlene, pero es que no tengo tiempo, mi hermana. Si esta es una prioridad para ti, saca el tiempo. Saca el tiempo, porque este tiempo que tú saques ahora, inviertas ahora en la vida de tus hijos, va a valer la pena, porque a su tiempo dará su fruto. Así que quiero compartirte
rapidito porque yo dije, bueno, voy a tratar de hacer el live corto, sencillo y preciso, y a veces me extiendo, pero quiero compartirte algunas formas prácticas en que tú puedes ayudar a tu hija y a tu hijo a permanecer en la palabra de Dios. Y prepárense porque para el webinar vamos a tener muchísimas otras cosas más que yo sé que van a ser de bendición para ustedes. Entonces, lo primero es practica lo que predicas. Practica lo que predicas. Si quieres que tu hija de verdad siga la palabra de Dios, tú debes hacerlo tú mismo, debes vivir en la palabra de Dios y que sea coherente con tus acciones, con tus palabras, lo que haces. O sea, si amas la palabra de Dios, tu hija lo ve, es un modelo a seguir y que estás viviendo lo que estás leyendo en la palabra de Dios. Hazlo como una actividad diaria, o sea, asegúrate de sacar ese tiempo para leer la palabra juntos en familia. En mi casa, normalmente sacamos un tiempo en la mañana y en la noche, antes de acostarnos, también sacamos ese tiempo para poder leer la palabra de Dios. Y cuando tus hijos son pequeños, trata de hacerlo como una actividad divertida. Si quizás pueden leer una historia y dramatizarla juntos y que papá se involucre y que mamá también y que puedan hacer un drama de esa historia. Eso es algo que los niños recuerdan con mucho cariño y con mucho amor. Ay, cuando mami y yo dramatizamos esta historia, yo recuerdo eso perfectamente. O traten de hacer, quizás estudiar una porción de la palabra y hacer un debate o hacer, como le dicen, un béisbol bíblico. Tratemos de hacer ese momento divertido y que podamos disfrutarlo todos. Y también deja que tus hijos también elijan qué parte o qué libro de la Biblia o qué historia de la Biblia a ellos les gustaría leer. Esto va a hacer a que la experiencia sea más significativa para ellos. Así que ahí te compartí algunas formas prácticas en que podemos hacerlo y vamos a tener algunas más adelante. Déjenme ver que vi una preguntita por aquí. Me encanta leer con sus comentarios, sus preguntas, así que si tienen una pregunta también, escríbanla por ahí. Y me dice una mami, ¿cómo hago con mi hija adolescente que se rehúsa a leer la palabra conmigo? Miren, mi hermana, hay que ver cómo esto surge, porque realmente para el adolescente como que sentarse a leer a veces es cuesta arriba y depende de cómo nosotros tratamos de manejar eso. Y realmente es la naturaleza de nuestro corazón pecaminoso que nos lleva o nos inclina a otras cosas que van muy lejos de la palabra de Dios. Así que es orar por tu hijo, por tu hija, orar que el Señor ponga esa hambre, esa pasión por leer la palabra de Dios, por escudriñarla, y simplemente al inicio quizás no forces a que esto se dé, sino que empieza, que ella te vea leyéndola, que ella te vea qué tan apasionada estás tú con la palabra de Dios, y luego invítala con todo el amor. Mi amor, te quiero invitar a leer conmigo. Ven, siéntate por aquí, o si quieres puedes quedarte ahí, pero escucha lo que voy a leer. O sea, trata de buscar diferentes alternativas que puedan funcionar, pero creo que la primera es orar por ella, orar por su corazón para que crezca en ella esa hambre. Y quizás también puedas tener una conversación honesta con ella, o sea, sentarte y preguntarle y decirle, he notado que cuando vamos a leer la Biblia tú te rehusas. ¿Hay algo que te molesta? ¿Qué te molesta? Yo quiero saber cómo puedo ayudarte. Porque la palabra de Dios es vida, es eficaz y es la que nos va a ayudar a caminar y a crecer en el Señor. Entonces te recomiendo a que te sientes con ella. Averigua qué está pasando en su corazón, por qué le pasa esto. Vamos a ver si hay otras preguntitas. Me dice una mami, una de las principales prioridades que debemos tener es enseñar la palabra a nuestros hijos. Así que es preciso apartar ese tiempo. Es así, miren, creo que muchas veces
nosotros podemos quizás animar a nuestros hijos, mira, que tienes que estudiar matemáticas, que tienes que esforzarte en la lectura, que tienes que estudiar inglés, que tienes que prepararte en tal habilidad. Y eso está bien, eso no está mal. Pero ¿dónde hacemos más énfasis? ¿En la vida espiritual de nuestros hijos o en lo que nosotros vemos que nuestra cultura exige? ¿Entiendes? Entonces tiene que ver ese balance, o sea, ¿cuál realmente es nuestra prioridad? ¿Enseñar a nuestros hijos a caminar en la fe, en Cristo? ¿O qué? Examina eso en tu familia. ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo? No estoy diciendo que los estudios están mal, no, está bien. Pero, ¿y la palabra de Dios? ¿Qué papel tiene en nuestro hogar? Eso es muy importante, considerar y pensar cuál es nuestra prioridad, porque es preciso apartar ese tiempo para nuestras hijas y nuestros hijos, que podamos invertirnos en la palabra de Dios. Así que gracias por sus comentarios, por las preguntas que hicieron ahí algunas madres. Así que quiero invitarles a inscribirse a ese webinar. Recuerden que va a ser, tengo como invitado especial a mi pastor Celso Pérez. Sé que va a ser de gran bendición. Él es experto y Dios le ha capacitado para poder aconsejar a parejas y a familias. Y yo sé que va a ser un tiempo glorioso, un tiempo de bendición. Así que si no te has inscrito, por favor, ve ahí a la biografía, inscríbete. Si no sabes hacerlo, no te preocupes, mándanos un mensaje y nosotros te enviamos el enlace directo y así tú te inscribes. Y recuerden que no es solo para las madres, también está abierto a los padres y también a algún líder que trabaje con niños. Me preguntan, ¿cómo hago para que mi hija adolescente no se aburra en la lectura? ¿Cómo mantengo el interés en ella? Mira, he visto que en YouTube hay tú pones Biblia dramatizada y tú pones cualquier lectura, puede ser Salmos o Proverbios, cualquier lectura que quieras. Y me ha encantado y a mis niñas también le ha gustado. Y he escuchado también que hay adolescentes que han estado abiertos a escuchar esa versión dramatizada de la Biblia. Me ha encantado, de verdad que sí, porque es como si tú estuvieras escuchando la historia literalmente. Así que si puedes, hoy inténtalo, ve a YouTube, pon Biblia dramatizada y pon cualquier historia de la Biblia que quieras escuchar y trata de escucharlo tú primero, a ver qué tal, y entonces luego tú le dices, hey, mira, encontré esta forma que puedes escuchar la Biblia y quizás puedes asignarles algún momento para que pueda escucharlo o mientras van en el carro, mientras hacen alguna actividad, pero que ella pueda ir escuchando y luego hazle preguntas sobre esto. Creo que eso puede funcionar. Pero como les dije, sobre todo vamos a orar por nuestros hijos. Mis hermanos, nuestros hijos hoy en día están siendo bombardeados con muchas mentiras por todos lados. Y hoy en día, más que nunca, debemos de orar por sus corazones. Que el Señor atraiga sus corazones a Él. Que ellos puedan estar sensibles a querer leer su palabra, a querer estudiarla. Mi hermanos, esto no es algo que sale natural de nosotros. Incluso a nosotros como adultos nos cuesta a veces. A veces no queremos. Y necesitamos pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón ese deseo y que ponga en nuestro corazón ese ánimo de leer, de escudriñar, de estudiar la palabra y de ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que si a nosotros como adultos nos cuesta, ¿qué será a nuestros adolescentes y a nuestros hijos? Entonces, oren juntos que el Señor les ayude. Y yo sé que poco a poco, a veces queremos ver la cosa así, súper rápido. Yo sé que poco a poco el Señor nos va a ayudar y nos va a encaminar. Así que no te rindas, esa es la palabra, no te rindas, mi hermana, en quizás, bueno, es que no quiere, busca la forma, ora primero y busca las diferentes alternativas que te puedan ayudar a guiar a tu hijo o a tu hija a mantenerse firme leyendo la palabra de Dios. Recuerden que tengo más formas prácticas, pero voy a dejar esas cosas para el webinar. Hoy quiero que te enfoques y saques un momentico en la noche,
Si en tu país es de noche, saca un tiempito y ora. Ora por el corazón de tus hijos, que el Señor nos ayude a permanecer nosotras como mamás en su verdad, en su palabra, que ese va a ser el primer ejemplo. Y entonces que luego podamos animar a nuestros hijos a caminar bajo la verdad de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. Así que no te rindas, ora por tus hijos y vamos juntas en esto. Esto es un reto, mi hermana. Y yo creo que el Señor nos ha equipado. Nosotras podemos hacerlo con la ayuda de Dios. No te rindas. Y nada, espero que este tiempo haya sido de bendición para ti y que puedas compartir también este live con otras hermanas.